el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad altamente prevenible, teniendo en cuenta que es una enfermedad que se origina a partir de diarreas de causas infecciosas, que es muy frecuente a partir del año de vida hasta los 5 años de vida. La población en general es pediátrica y está relacionado con alimentos diríamos, en mal estado, ¿sí? Considerando que se contaminan por una bacteria que es la E. coli. Esta bacteria puede obtenerse, o mejor dicho, vive en el intestino del ganado vacuno, puede estar en otros animales y la transmisión es oral fecal en muchos de los alimentos que nosotros hasta consideramos, digamos, de uso habitual. Por ejemplo, hamburguesas, empanadas, muchas veces carnes picadas o molidas que no alcanzan una cocción adecuada, que la temperatura sería 72 grados centígrados, pero la realidad es que uno habla de los alimentos, pero tiene que hablar fundamentalmente del agua potable, ¿sí? Del adecuado lavado de manos, preparación de los alimentos, transporte de estos alimentos y consumo de los mismos. Por lo tanto, en esta enfermedad lo que hay que priorizar es la preparación, tanto dentro como fuera de la casa, asegurarse de lavarse las manos, lavar los vegetales porque puede haber contaminación cruzada, cocinar todo lo que es alimentos cárnicos a una temperatura adecuada, o sea, la carne roja no es aconsejable, la carne molida tampoco, ni la carne picada, por lo cual el grupo vulnerable, que es los niños hasta 5 años de edad, son un grupo de riesgo, no se aconseja, digamos, estos tipos de alimentos, llámenle hamburguesas, llámenle empanada, cupi o alimentos que uno considere, digamos, que están crudos. Por lo tanto, necesitamos prevenir en la preparación de estos alimentos y de esa forma evitaremos la diarrea. El urémico hemolítico se presenta de 5 a 7 días después de pasada la diarrea y tiene inclusive una tasa de mortalidad, es decir, muchos de estos chicos se mueren, considerando un 3 o un 4% de niños que se infectan. Segundo, tiene una alta tasa también de secuelas, con lo cual un tercio de estos pacientes pueden evolucionar a insuficiencia renal crónica, por lo cual estamos previniendo enfermedades agudas, como es la diarrea aguda con sangre, como así también enfermedades crónicas prevalentes, por ejemplo en la Argentina. Esta enfermedad es la primera causa de falla renal en niños y la segunda causa de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el alcance de esta enfermedad trasciende fronteras, se logra obtener niños con esta enfermedad desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y con alta prevalencia en épocas de mayores temperaturas, principalmente, digamos, en verano, con lo cual lo que intentamos es prevenir con el adecuado lavado de manos, obtención de alimentos, si por ahí nos quedan dudas, siempre es cocinar los alimentos a una temperatura adecuada y evitando que las carnes estén jugosas o rojas, ¿sí? Y bueno, con esta charla lo que apuntamos hacia la población en general es generar primero prevención, alarmas, ¿sí? Alarmas que son manejables desde la casa y de esta forma evitaremos una gran enfermedad como es la insuficiencia renal aguda. Hay una incidencia global a nivel de la República Argentina de 400 a 500 casos por año, dependiendo del área geográfica, la zona, digamos, centrada en Buenos Aires, en Córdoba, La Pampa, son inclusive Neuquén las de mayor incidencia. En Salta tenemos un promedio aproximado entre 5 a 6 pacientes por año, en algún momento tuvimos más pacientes, 14 y en otros menos, pero en términos generales 7 a 8 pacientes nuevos por año se presentan en los últimos 10 años. Por lo tanto, la incidencia no ha ido variando. Sí tememos, ¿sí?, que las condiciones tanto ambientales, sociales y económicas han ido empeorando, por lo tanto no creemos que esto a corto plazo vaya a mejorar. No nos olvidemos que el agua es un derecho universal y hoy en países como el nuestro,
mucha de la gente no tiene agua, y mucho menos hablar de agua potable, ¿no? Ni siquiera para tomar y mucho menos para lavarse las manos. Yo creo que en términos macros uno consideraría que la Argentina es un país pobre, en donde en términos generales 7 de cada chicos son pobres. En términos generales el acceso al agua potable y a servicios básicos, podemos decir que hemos empeorado en todos los términos. Y en relación a las diferentes clases sociales, uno infiere que las clases con menos recursos tienen menor acceso a estos servicios que suelen ser básicos. Pero sin embargo, no nos olvidemos que el consumo de carne picada o carne molida se ha generalizado muchísimo desde el consumo de comidas rápidas, en donde probablemente la cocción no sea la adecuada, tengamos un problema que trasciende clases sociales. Y a su vez, la indicación o por lo menos el consejo es la preparación dentro de la casa. Si queremos consumir estas carnes y este tipo de preparación, debemos hacerlo en la casa y debemos tener el tiempo suficiente, ¿sí? Porque nadie tiene un termómetro para medir la temperatura de las carnes, pero sí sabemos que una hamburguesa puede estar cocida por fuera y puede estar cruda por dentro. Generar concientización a nivel de la población, sabemos que tenemos muchas necesidades, pero el consumo de agua siempre, si dudamos, 2 gotitas de lavandinas por litro, o si no, hacer hervir agua, el lavado de las frutas, de las verduras y las carnes, consumirlas en el día, ¿sí? No dejar mucho tiempo fuera de la cadena de frío y tener la premisa siempre de los alimentos preparados en casa.